Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este módulo, que lo hemos dividido en dos partes. Vamos ahora a centrarnos en lo que es el análisis externo, propiamente dicho, o digamos en los factores digamos del entorno más cercano. Un poco, nuevamente damos una mirada a este modelo secuencial del proceso estratégico, y en la anterior sesión vimos un poco el entorno más lejano. Analizamos ahí el aspecto de la globalización, el aspecto regional. Utilizamos el análisis del diamante de Porter, digamos, como una herramienta para poder ubicarnos en cómo influencia, digamos, el mundo o cómo está nuestro país desde un punto de vista competitivo. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver un poco la influencia ya del análisis más cercano, del entorno más cercano, y cómo este va a influenciar en digamos, a la organización o a la empresa o al sector que queramos analizar y queramos hacer un plan estratégico. Entonces, mirando este modelo secuencial, es importante resaltar que ya hemos formulado, digamos, una descripción de la situación actual. En base a esa descripción de la situación actual, digamos, formulamos una visión de futuro, qué es lo que queremos llegar a ser en el futuro, o la situación futura deseada o esperada, como lo hemos denominado. Entonces, hemos formulado una visión, digamos, que está soportada en una misión, ¿no?, que es la razón de ser de la empresa, y a su vez esta se encuentra también soportada bajo los valores y el código de ética. Entonces, estamos en ese es el momento actual en el que nos encontramos. Ya tenemos formulada la visión actual, ya tenemos una misión, una visión, y hemos definido los valores y el código de ética en la que se va a fundamentar nuestra organización. Hemos avanzado también ya con una parte de la evaluación externa, y hemos visto temas de la globalización y del diamante de Porter para ver las influencias en el entorno. Entonces, en lo que es el análisis externo o la evaluación externa, hemos visto que, digamos, son varias, esto es como capas, ¿no?, si se quiere ver el tipo de influencias. Digamos que las influencias primero van a abarcar a un entorno más internacional, luego un ambiente nacional, luego un ambiente regional, a la industria, y esto finalmente a nuestra organización. Digamos que es como podemos ver en esta lámina, se puede ver ese tipo digamos, de cómo se debe localizar o cómo se debe mirar esta influencia externa. Entonces, el mundo, el continente, país, estado, región, sector, luego ya la corporación, puede ser inclusive la unidad de negocios o la función y proceso. Digamos que este es el modelo de capas en la que se ve la influencia del entorno.
Entonces, en esta parte vamos a centrarnos en el estudio de los factores económicos, de los factores sociales, de los factores políticos, ecológicos y tecnológicos, lo que hemos denominado el análisis PESTEC, y si le añadimos la letra C de competitividad vendría a ser análisis PESTEC por sus iniciales, por las iniciales de cada uno de estos factores. Entonces, la evaluación externa o la auditoría externa de la gestión estratégica consiste en la exploración del entorno y también en el análisis de la industria que vamos a ver en el siguiente módulo. Vamos a centrarnos por el momento en lo que es la exploración del entorno. Entonces, como podemos notar, el entorno es el que está fuera de nuestro control. Nosotros tenemos control de nuestra organización, pero el entorno es algo que nosotros, o son factores que nosotros no podemos controlar de manera inmediata. Como hemos dicho, el análisis de este externo, más cercano, si se quiere, está constituido por el análisis político, económico. En el análisis político, por supuesto que vamos a ver temas también gubernamentales y legales, ¿no? Eso, digamos que involucra el análisis político. La E del análisis económico tiene que ver también con el tema financiero. La S, que es la inicial del análisis social o de la evaluación social, tiene que ver también con temas culturales y demográficos. Y tenemos también la T de tecnología, y en donde también tenemos que ver las tendencias y situaciones competitivas. Luego tenemos que ver el tema también, la E de ecológicos y el tema ambiental, ¿no es cierto? Y finalmente, y como última parte, se va a ver el tema competitivo. Entonces, el análisis externo, que ve el entorno más cercano, que esa es la materia de esta sesión, se desarrolla con el análisis PESTEC, ¿no? Que se basa en la observación de las tendencias y en el análisis de las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y competitivas. Todas ellas, digamos, fuera del entorno industrial. El análisis va a concluir con el establecimiento de oportunidades y amenazas que urgen de la interacción de las fuerzas en juego. De la lista de oportunidades y amenazas seleccionadas van a salir, digamos, estos factores determinantes del éxito. Entonces, finalmente, todo este análisis que nosotros estamos realizando, digamos, es para formar conocimiento, y de ahí van a salir las oportunidades y amenazas que van a estar representados en estos factores determinantes del éxito. Entonces, este análisis político, económico, social, tecnológico y ecológico es el que va a influir en todo estos jugadores que le hemos llamado del proceso estratégico, y a estos jugadores nosotros le hemos llamado, o en esta cancha, digamos, están representados los competidores. Bueno, en primer lugar nosotros como organización,
pero conjuntamente con nosotros están los competidores, están los proveedores, los acreedores, los distribuidores, los clientes, ¿no es cierto?, o los compradores, que podemos diferenciarlos en clientes y consumidores, ¿no? El cliente es el que compra y finalmente él se diferencia del que consume el producto. También están los complementadores o las empresas que venden productos complementarios a los nuestros. Por supuesto que también están los denominados, la comunidad vinculada o lo que le llaman los stakeholders. Entonces tenemos también ahí las comunidades, los accionistas, los ejecutivos de la empresa, los empleados, los sindicatos, en fin, todos estos grupos de interés. Y también tenemos los que nos brindan este servicio de postventa. Entonces, este análisis del entorno o este análisis político, económico, social y ecológico, digamos, influye en todos estos jugadores que hemos enumerado. También el análisis competitivo tiene que hacerse a nivel de todos estos integrantes, digamos, del sector industrial. Entonces, de este análisis a estos jugadores, si lo queremos ver como una cancha en donde se desarrolla este juego de la competencia, de las estrategias, van a salir estos factores externos claves que, digamos, van a estar reflejados en las oportunidades y amenazas. Del mismo modo, del análisis competitivo va a salir donde se va a hacer uso de las fuerzas, de las 5 fuerzas de Porter, que lo vamos a ver más adelante. Van a salir factores claves del éxito en el sector industrial. Entonces, digamos, los insumos de la evaluación externa es todo este análisis PESTE, político, económico, social, tecnológico, ecológico, donde van a salir los factores externos o claves que al final se van a ver reflejados en oportunidades y amenazas. Y del análisis competitivo, que es la letra C de este análisis que le hemos llamado PESTEC, van a salir los factores clave del éxito del sector industrial. Entonces ya hemos dicho que en el análisis político también incluye el tema gubernamental y legal, en el análisis económico también va el tema financiero y en el análisis social también debemos ver aspectos culturales y demográficos. En el tema ecológico comprende, por supuesto, el tema ambiental y bueno, y finalmente lo completa esto el tema tecnológico y competitivo. Entonces, es importante, por supuesto, ver qué principales sorpresas, cambios o disrupciones deberíamos estar viendo, algunos temas que nos puedan interesar para poder considerarlos, ¿no? Digamos, cuál es el entorno del cual debemos prestar atención sobremanera, es el percibido y digamos, el pertinente, ¿no? El entorno percibido es aquel que observamos y hablamos de él, y el entorno pertinente es aquel que puede cambiar nuestro negocio. Entonces, este análisis PESTE debe tener una clara definición del mercado, ¿no? Entonces, debemos centrarnos en qué es lo que la compañía busca. Un producto que analiza su mercado, una marca en relación a su mercado. Una opción estratégica, ingresar a un nuevo mercado o lanzar un nuevo producto. Digamos,
que esa es otra forma de analizar un potencial de adquisición, un potencial como sociedad, una oportunidad de inversión. También podría ser una forma clara de definir la definición del mercado. Debemos describir claramente el objetivo del análisis PESTEC. Entonces, debemos tener claramente establecido los factores relevantes, o sea, debemos elegir qué factores son más relevantes que aplican a la compañía o a su entorno de negocios. Debemos identificar la información y tendencias que aplican a esos factores y llegar a conclusiones con la información. Entonces, no basta describir los factores, sino tenemos que reflexionar lo que significa y cómo pueden impactar en el negocio. Este punto es importante. O sea, nosotros tenemos que, cuando hagamos una descripción de todos estos factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, debemos siempre estar reflexionando lo que significa y cómo puede impactar en nuestro negocio. Entonces debemos seleccionar cuáles son los más relevantes en el tema político, cuál es lo más relevante en el tema social, cuál es lo más relevante en el tema tecnológico y en el tema ecológico. Entonces, se tienen que identificar, digamos, la información, las tendencias, para llegar a una conclusión que nos permita poder captar, digamos, al final las principales tendencias. Entonces, de cómo y cuánto los factores influencian en la naturaleza de la competencia, de eso va a depender las oportunidades y amenazas que al final nosotros podamos identificar. La evaluación del impacto de cada factor es lo que diferencia un análisis de una simple lista, ¿no? Entonces, siempre en la descripción de cómo influencian estos factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos y ecológicos, debemos tener en cuenta el impacto de cada factor para poder, digamos, arribar a una buena identificación de estos factores claves del éxito, que al final van a concluir en oportunidades y amenazas. Entonces, la información para el análisis PESTEC se deben tener en cuenta las fuerzas que darán forma al cambio para entender en qué clase de entorno se puede o se tiene que competir la compañía en el futuro. Digamos que es un escaneo de los eventos externos. Tenemos que ver ahí los potenciales temas regulatorios, las tendencias demográficas, la convulsión política, si lo hubiera, la tecnología de punta, donde se pueda llegar a, digamos, a ver temas cotidianos que produzcan este impacto. Entonces, con esto terminaríamos este tema, o la primera parte de este capítulo en la que hemos dominado ya la evaluación externa más cercana. Muy bien, con esto estaríamos concluyendo el tema actual.